Arrancamos con la información del día. Jugaron con fuego y, como se dijo, marcharon para la fotografía para justificar el que no quieran aprobar una reforma electoral. Yo soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Y el presidente Obrador empieza a oler que estos conservadores, este bloque opositor, no va a querer pasar las reformas constitucionales y se avienta un plan B. De todo esto vamos a estar hablando porque ellos justifican que en la marcha hubo un río de gente, la mayoría del pueblo mexicano en contra de la reforma electoral, cuando es mentira. El 80% de los mexicanos aprueba que los partidos políticos reciban menos dinero, que los consejeros sean electos por el pueblo mexicano y otras modificaciones a las leyes electorales. ¿Qué va a pasar? El presidente Obrador presenta un plan B, reformas a las leyes secundarias, en donde no necesitamos a la oposición. Simplemente con el bloque de la Cuarta Transformación se habría hecho los cambios. Pues arrancamos con la información, avientan el grito en el cielo, señalando que el presidente de ninguna manera va a poder tocar al INE. Pues arrancamos y dice lo siguiente. Y es que, familia, mire cómo desde el Congreso de la Unión empiezan a presionar al presidente para que escuche a toda la gente que fue a manifestarse, porque es lo que quiere la nación. Cuando no están haciendo caso de las encuestas, incluso la propia del Instituto Electoral, donde aprueba la mayoría de la gente la reforma electoral, ¿qué va a pasar? Reformas secundarias a las leyes secundarias, en donde no los necesitamos, y si no quieren dar su brazo a torcer, simplemente la gente se les va a echar encima. Pero miren a la senadora mafiosa Kenia Rabadán. Gracias a nuestro país. México ya habló. México salió a las calles a marchar. Salió a las calles para defender la democracia. México salió a decirle a López Obrador: el INE no se toca. Evidentemente el presidente, como vive en un palacio y fuera de la realidad, no quiere aceptar lo que pasa en México. Pero millones de mexicanos no están de acuerdo con su gobierno corrupto y negligente. Ahí lo tienen, ¿no? Y aquí es donde se equivocan, porque la mayoría de la gente aprueba, incluso los de su bloque opositor, quieren reformas electorales. Simplemente están mal informados por ellos al asegurar tanta mentira. Ahora, el presidente menciona su plan B a las reformas a leyes secundarias donde no los necesitamos. Aquí el punto es hasta dónde podemos modificar sin el apoyo del PRI-PAN-PRD. Esto lo dice un diputado de Morena y lo explica muy bien. Pero mire la reacción del bloque opositor. Podemos ir dando muerte a la reforma electoral del presidente Obrador luego de la marcha. El propio Andrés Manuel sabe que no va a pasar. En venganza, ya planea mayoritariamente en una batería de reformas a leyes secundarias para hacerle todo el daño posible al INE desde adentro. Las insignificantes marchas, según el presidente, tienen su primera consecuencia. Acaba de reconocer que no tendrá mayoría calificada y su propuesta de contrarreforma electoral, ¿no? Sigue muy enojado el presidente, dice en la mañanera que la mayoría de los marchantes fueron aspirantes fifís. Bueno, nosotros vimos los resultados, incluso lo que decía cada marchante. Ahora vamos a escuchar al diputado de Morena, Hamlet, hablando de estas encuestas que la oposición quiere ocultar, en donde la mayoría de la gente quiere lo que el presidente está planteando en las reformas, además de que se puede modificar sin su ayuda. Tenemos dos ejemplos muy claros. 7% en disminuir el número de diputados y senadores, no puede hablarse de polarización, y 78% para la elección directa de consejeros y magistrados. Te comento esto porque nosotros nos vamos a anclar a estas propuestas presidenciales y nuestro coordinador parlamentario ya le ha informado a la oposición que tienen hasta el 25 de noviembre para que podamos ir en un dictamen de consenso en comisiones, y si esto no ocurre, Morena va a insistir con la iniciativa presidencial, sobre todo contando con todo este respaldo ciudadano. Pero, ¿cómo aprobar una reforma constitucional sin el apoyo de la oposición? Es probable que voten en contra y cada quien asumirá su responsabilidad. Frente a ese voto en contra, en comisiones pasaría porque tenemos mayoría sin ningún problema, se sometería al Pleno, y si se rechaza en el Pleno, seguiríamos una ruta similar a la de la reforma eléctrica.
presentaríamos a la brevedad una propuesta de legislación secundaria que no requiera ningún consenso con la oposición. Nos bastan los votos con nuestros aliados para poder transitar en un plan B, que sería esta reforma secundaria. Y tendría entonces la oposición pues 3 consecuencias. La primera es que no participarían en esta discusión de la reforma secundaria, o sería intrascendente su opinión porque tenemos los votos suficientes. La segunda es que seguiríamos con el proceso de designación de consejeros como está establecido en la legislación, y los números que tenemos aquí en la Cámara nos darían por lo menos para designar a 3 de los 4 consejeros que están por salir en esas plazas vacantes en abril del 2023. Y la tercera, con este amplio respaldo ciudadano, a la inversa sería la sanción por parte de los ciudadanos y el electorado en el caso de que voten en contra de una iniciativa que tiene tanto respaldo ciudadano. No, pues nosotros esperamos que reflexionen de aquí al 25 de noviembre, como lo ha dicho el coordinador, también en la Constitución. ¿Qué puedes abordar en leyes secundarias? Sí tenemos margen para voto electrónico, sí tenemos margen para acciones afirmativas, sí tenemos margen para modificación de la estructura del Instituto Nacional Electoral y las facultades y atribuciones que se le otorgan a nivel secundario, y también para normas procesales que tengan que ver con los juicios, temas de fiscalización, donde hemos recibido sanciones excesivas, como los casos de el Estado de Michoacán y Guerrero, por vulneraciones que desde nuestra perspectiva eran menores y que ameritaron la cancelación de registros de candidatos de Morena. Y son aspectos que... Pues ahí lo tienen, ¿no, familia? Si no vamos a poder cambiar el número de legisladores, la manera en cómo se eligen, sí podremos cambiar muchas cosas del INE en tema de fiscalización, de atribuciones y de las sanciones que quisieron imponer en todos los procesos electorales y que vimos el cómo le echaron la mano más a Morena. Ahora, también el diputado Noroña menciona que sí hay consenso en diferentes puntos de la reforma electoral con otros partidos. Sin embargo, pues el bloque opositor no le dice a su gente que se está negociando dentro del Congreso de la Unión. Vamos a escuchar. No sabía que hay 50 proyectos a discusión, que el Congreso, que la Cámara de Diputados ha hecho una mesa de trabajo con 3 comisiones institucionales de la Cámara para ir procesando la reforma correspondiente, pero tampoco le interesaba. Hay compañeros que de buena fe quieren explicar a quienes marcharon que no vamos a tocar al INE, que cuando dicen el INE no se toca son muy hipócritas porque todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, estos que dicen que el INE no se toca, están tóquele y tóquelo en las discusiones de las 3 comisiones, están de acuerdo en que hay que quitarles una serie de atribuciones abusivas que le han hecho daño a todas las fuerzas políticas y que no ayudan al proceso de democratización del país. Es un discurso hipócrita, es un discurso hacia afuera y otra de realismo político en las discusiones que tenemos. Es más, yo adelanto, habrá reforma constitucional en materia electoral. ¿De qué calado, de qué tamaño, hasta dónde? Eso lo vamos a decidir entre todas las fuerzas políticas, porque se sigue confundiendo ahí por ahí. Imagínense el nivel de confusión de la oposición, que hasta una diputada grita no pasará, cuando la reforma se hará. Porque hay puntos donde todas las fuerzas estamos de acuerdo. Permítame, diputado Fernández Noroña, pido respeto, a las diputadas y diputados. Todos van a tener su participación en esta tribuna. Por favor, podamos escuchar al diputado que se encuentra en este momento. Adelante, diputado. Agradezco mucho, diputada presidenta, pero su no pasará es tan aguado como la resistencia que pondrán a la reforma constitucional. Porque hay temas donde estamos de acuerdo y no está a discusión la reforma constitucional presentada por el compañero presidente. Está a discusión un paquete de medio centenar de reformas constitucionales. Yo he planteado que deberíamos discutir en qué estamos de acuerdo para sacar esa reforma, en qué tenemos posiciones muy cercanas para alcanzarlas y en qué puntos no tenemos ningún acuerdo. Lo demás es demagogia. Pero lo impresionante es que a quienes marcharon el domingo no les importara que defendía el INE el Bester Gordillo,
que operó con los gobernadores. Pues ahí lo tienen, familia, así de simple. El diputado Noroña habla de lo que se está hablando dentro del Congreso de la Unión, que es muy diferente a lo que salen a decirle a la gente que marchó. Ahora, también Claudio X González no está muy seguro del PRI, de su alianza. Reforma electoral, Claudio mantiene su desconfianza con Alito y cree que todavía puede negociar con Morena. Pues ahí lo tiene, familia. Lo que sí, si no pasa la reforma electoral, no van a poder negociar ni siquiera los consejeros del INE, porque ya habrá cambio en algunos como Lorenzo Córdoba, en donde Morena tiene su mayoría para ahora sí agandallarse y tener gente pues que merezca el cargo, no aliados o no señalados que estén junto con la oposición. Si les gustó la información, ya lo sabe, su canal, suscríbase. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.